pues América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, y también con cierta incidencia ya en Inglaterra y en España, por circunstancias que pues así da la vida, ¿no? Y pues queremos seguir transmitiendo mucho conocimiento para beneficio, en primer lugar, del terapeuta, porque nadie da lo que no tiene, y será un mensaje que con frecuencia voy a estar repitiendo, la importancia de que nosotros como terapeutas estemos bien, porque en la medida en que estemos equilibrados, sabremos transmitir de alguna forma ese equilibrio y podremos ayudarle mejor a las gentes. Y el tema de las emociones es fundamental para eso, como lo iremos viendo a lo largo de este taller. Pues saludando a Magus, Ofelia, Mari Carmen, que anda allá en Guatemala, Maru, querida Maru, allá en Venezuela, qué gusto verte. Gloria León allá en Oaxaca, Puebla, que anda allá cambiándose. Freddy Luna, que está muy activo, que al rato si tengo por ahí una duda, ahí te voy a consultar, Freddy. La verdad, qué bueno que vas aportando cosas muy interesantes, la verdad. También a mí me ha dado luces, te agradezco esta preocupación que tienes porque el grupo pues tenga este contenido, ¿verdad? Que pues poco a poco, ya cuando alguna cosa quizá no se puede mejorar o se puede dar alguna otra sugerencia, pues se hace, pero sí con gusto vemos cómo van aportando de la experiencia, que eso es lo importante de cada uno, para enriquecer este conocimiento del grupo. Y bueno, Luz Dorta también allá en Venezuela, en Caracas. Alejandra, también qué gusto verte, allá también en estas tierras tan hermosas, y no digamos la de San Cristóbal, allá Anita Arellano, que siempre está pisando fuerte ahí con sus pacientes y haciendo mucho bien ahí en la casona. Pues un saludo a todos San Cristóbal. Y bueno, y Delia, que también siempre muy presente y pues tratando de ir creciendo como todo. El ser humano, por el hecho de que es el único ser que intelectualiza sus emociones, las convierte en sentimientos. Y esos sentimientos son los que en un momento dado, pues meten ruido al sistema para que puedan desequilibrarse y afectar algún órgano para que se desencadene todo un proceso que veremos y que la acupuntura toma en consideración para ir desbloqueando una serie de canales o de vasos que puedan estar impidiendo que el órgano esté siendo más tonificado y por lo tanto hay estancamientos de sangre y en definitiva la energía no corre como debe de girar, de correr. De tal manera que sí es muy importante lo de los puntos y eso los veremos, espero que mañana y si no pasado mañana, para tener los 3 días y estar hablando de esas punturas, pero es importante que conozcamos la esencia de las emociones, la esencia de los sentimientos. ¿Qué cosa es el temperamento? ¿Qué cosa es la personalidad? ¿Cuál es el proceso de la toma de decisiones que puede tener una persona, un paciente, que le impiden como acabar de equilibrarse? Muchas veces podemos ayudarle, incluso hay un punto, ¿verdad? En Renmai, que si yo lo activo aquí en el pecho, justo en medio del pecho, de los dos pezones por el esternón, y muchas veces provoco una catarsis, y hay pacientes que se sueltan llorando, y eso les ayuda mucho. Pero si no resuelven una serie de hábitos que traen detrás, porque tienen miedos básicos, porque tienen miedo a perder algo, y no se animan a quitar una muleta que traen desde chicos, pues difícilmente podrán equilibrarse nuevamente. Por eso es muy importante que analicemos con calma todo esto. Entonces serán muchos conceptos, pero creo que vale mucho la pena porque vamos a entender con más claridad por qué al aplicar un punto o tonificar un punto, ya sea con agujas, con moxa, con una guasha o con los dedos, puedo yo ayudar a que la gente pueda fortalecer
órgano, la vesícula biliar, que tiene que ver con las decisiones, y lograr aquello que quizá no ha podido decidirse a hacer, empezar a hacerlo. Pero si a eso yo le ayudo, y yo como terapeuta tengo elementos, herramientas que me puedan ayudar, a mí en primer lugar, y después al paciente, a que a base de preguntas, que se dé cuenta que viva el aquí y ahora, y una serie de conceptos que iremos viendo. Bueno, pues vamos a iniciar. Y que es un batallar que tenemos, ¿verdad? Muchas veces la fibromialgia, por ejemplo, y hay estudios ya también que lo dicen, que cuando un paciente de fibromialgia va mejorando, de repente ya se siente bien y al rato vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y parece ser que hay un mecanismo de defensa por ahí que impide el que de alguna manera permanece en ese estado porque gana algo. El para qué me lleva a hacer algo porque obtengo algo. Y a mí me gustaría, antes de entrar ya en materia, darnos cuenta de la importancia que tienen ahorita el asunto de las emociones. La Organización Mundial de la Salud ha escrito lo siguiente, ¿no? Para recalcar realmente la importancia que tiene la salud mental para, pues, no solo la persona, sino a toda la comunidad, ¿no? En todos los individuos, la salud mental, la física y la social son íntimamente imbrincadas, tienen mucha relación. Y como ya en este siglo se conoce mucho de eso, pues se llega a la conclusión, ¿verdad?, de que la salud mental es un pilar central en el bienestar general de los individuos, sociedades y naciones. Ahora, esto se tiene que traducir de alguna manera, ¿no? En que si lo dicen es porque estamos viendo una serie de situaciones muy difíciles, ¿no? Hay un 4%, poco más, que se mantiene en todos los países, en donde hay depresión. Y ya los estudios nos dicen que en mujeres es más frecuente que en hombres. Y por otro lado, ¿verdad? La gente joven también está teniendo una serie de problemáticas. Y por otro lado, esto me está generando una serie de problemas como es la discapacidad profesional o laboral, ¿no? Muchas veces puede, y quizá han tenido ya la experiencia, de que yo tengo compañeros, colegas que están haciendo las cosas, ¿verdad? Pero llegan a medio gas, no rinden lo que tienen que rendir, con frecuencia tienen gripas, con frecuencia pues tienen que ir al médico y a lo mejor una incapacidad por 1, 2, 3 días, y luego hasta se generan ciertos tipos de dificultades que generan hasta accidentes, como me ha pasado, ¿no? Que por una desgana, un obrero puede llegar a tener algún problema, incluso físico, ¿no? Por un accidente. Y por otro lado, pues también se ha identificado, la Organización Panamericana de la Salud ha identificado que este tipo de problemas generan muchas enfermedades crónicas. De tal manera, pues que es una realidad que nos está invadiendo y que tenemos de alguna manera que considerar para atender mejor a nuestros pacientes. Ahora, por tanto, atender estas patologías y relacionando, quizá de manera todavía teórica, el asunto de lo que vamos a ver ahorita y su efecto que tiene en los distintos órganos. Entonces, bueno, en relación a la acupuntura y sus alcances en el manejo de las emociones. Bueno, los avances científicos están comprobando una serie de cosas a través de la medicina moderna. Realmente yo admiro mucho a los chinos porque
pues yo no me imagino hace 3,000 o 4,000 años que empezó esto, quizás hasta más, y no sé si fueron los chinos o otra cultura que empezó, para poder observar y no estar tan alejados de la realidad que ahora se está comprobando. Y con la gran ventaja de que observaban de manera ecológica, apuntando nada más o apostándole más bien a que el organismo reaccionara por sí solo. Ahora, el tomarlos, no solo en el aspecto físico, fisiológico, endocrinológico o embriológico, anatómico, que eso es importantísimo para, pues, donde vamos a poner las agujas, dónde están los órganos, y sobre todo cuando hablemos en los puntos del segundo canal de vejiga, donde están los puntos espirituales, que ya aclararemos esto de la parte espiritual, pero que nos sirven, y que ahí está la maravilla de los chinos, que sin tener rayos X podían entender de manera muy, muy clara que tal punto pues iba a incidir, porque el sistema nervioso central estaba inervando a tal órgano, a tal otro y tal. Ahora ya con la ciencia moderna podemos ir viendo y comprobando mucho de las cosas, ¿no? Hay cosas que obviamente ya pudieran salir del mito, como es el caso esto de la parte espiritual, que yo creo que los chinos no es que quisieran darle una connotación mágica o mítica, como lo veremos. Simplemente las palabras, los conceptos del idioma chino, que son ideogramas, y el nuestro, que utiliza otro tipo de conceptos, pues es difícil entender a qué querían decir con espiritual. Ahorita desmenuzaremos eso para que quede más claro. Pero el hecho es que si incorporamos todo esto, me doy cuenta de que, por supuesto que la acupuntura me va a ayudar a controlar, o más que controlar, manejar. Es la palabra que a mí me gusta. Porque al manejar yo conduzco hacia un fin, no reprimo. Las emociones, veremos que no son ni buenas ni malas, ¿no? Pero sí identificar la conducta a la que me lleva una emoción no equilibrada y un sentimiento de remordimiento, de venganza, de resentimiento, de odio, etcétera, que pueda tener y que no sé manejarlo. Y que ahí la aguja, pues sí fortalecerá al hígado, al corazón, a algún órgano en concreto, pero ese paso, esa parte, pues sí, como espiritual, pues le toca a la persona manejar. Sí, fisiológicamente se sabe, ya están bien identificados unas partes, donde cuando yo estoy más en paz, se genera mayor actividad cerebral en ciertas zonas. Ya puedo identificar con mucha claridad dónde de alguna manera repercuten más las emociones. Ahora, para la acupuntura, muy bien. A pesar de que el corazón es el centro de todos los aspectos del Shen, los demás órganos, sobre todo los Sang, acuerden que los Sang son los órganos y los Fu son las vísceras. Las vísceras normalmente no producen tantas hormonas y glándulas, y son como tubos, ¿no? Por donde entran y salen, como el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula biliar, etcétera. Entonces, los órganos Sang son el corazón, el hígado, el pulmón, el vaso y el riñón. Ahí están más focalizados estas partes espirituales, pues, a los que hacen mención la medicina tradicional china. El Shen es propiamente, su actividad es la mente, ¿no? Porque piensa, porque aglutina todos los estímulos que va dando, etcétera, lo que explicaba. El Hu es el alma o espíritu, es el alma etérea. El hígado lo que hace es actuar. Él trata de llevar a cabo una misión que
ha estado pensando la persona y le da como su misión es actuar. El Po es el alma, pero más corporal, más que mantiene ese hálito, está respirando, ¿no? De hecho, es como el que va a mantener, pues, con vida a la persona. Si no se respira, pues uno se muere, ¿no? Es como el alma. El intelecto, cuando uno piensa mucho las cosas y el vaso, yo pienso que como el vaso, pues tiene mucho que ver con el vaso páncreas y tiene que ver mucho con el metabolismo en general digestivo y de la glucosa, y el cerebro requiere de glucosa constantemente para estar pensando, pues ahí incide la misión del vaso, es como esa parte intelectual de estarle dando vueltas y vueltas y mandando glucosa, ¿verdad? Para estar piense y piense y piense. Cuando se vuelve algo obsesivo, pues empieza el problema. Pero no es que sea malo darle vueltas a las cosas, el problema es volverme obsesivo. Y entonces empiezo a incidir el vaso. De tal manera que si yo tengo una persona obsesiva y compulsiva, pues a lo mejor pienso en el vaso y en el hígado, porque no solo es obsesiva, sino como que tiende a actuar, ¿no? Y el riñón es como la voluntad. Cuando a veces en los juegos de fútbol, algunos comentaristas, hace mucho que no lo oigo, decían, es que este gol fue de riñón, porque nadie se esperaba que fuera gol como el Chucky Lozano, ¿no? Si lo conocen, pues es un cuate muy riñonudo, ¿no? Busca, hasta que, como que ahí está mucho de la voluntad. Aquí hay que distinguir, porque también, aunque aquí no está la vesícula, sí se agrega en muchos textos, donde mientras el riñón es voluntad de decir hazlo, la vesícula es el que dice, ok, sí lo voy a hacer. Cuando veamos el proceso de la asertivo o la toma de decisiones, veremos que este paso es bien interesante porque mucha gente procrastina, retrasa las cosas. Y ahí tiene que ver mucho la vesícula. Y muchos que tienen problemas de vesícula, yo me he dado cuenta que tienen problemas. Yo al paciente le digo, oye, ¿ya te operaron de la vesícula? Sí, ya. Y les cuesta trabajo luego tomar la decisión. Puede que haya cierta relación y porque yo lo he podido checar con algunos pacientes, ¿no? Bueno, el papel, lo que puedan ir identificando y que lo mencionamos. Ahorita Esperanza menciona, y esto nos sirve de ejemplo para que puedan ustedes hacer apuntes de preguntas que pudiéramos ver mañana. Dice, entonces, cuando hablamos del hígado graso, hablamos de represiones emocionales de enojo, no necesariamente, pero sí pueden predisponer a que haya. Aquí yo recomendaría decir, ok, ¿por qué tengo hígado graso? ¿O para qué tengo el enojo? Si yo identifico que hay una emoción, hay que decir, ¿para qué tengo esta emoción? Ya después vemos en qué va a repercutir, pero por lo pronto es lo que está mandando la señal de acá. Cuando busco el para qué, hay una emoción que está ahí que no he resuelto. Hay el ciclo de la experiencia, lo veremos, en donde si no logro una necesidad, va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. No voy a hacer la gestal, como se dice, ¿no? No voy a concluir. Va a quedar un asunto inconcluso. Entonces, si la respuesta puede decir, ¿puede ser el hígado graso? Sí. ¿Por un enojo? Sí. Ahora, ¿cómo se va a corregir? Es lo más importante. ¿Cómo se va a equilibrar? Ok, si yo sé que está el enojo, pues ¿cómo le hago para tratar de cerrar esa necesidad que está detectando y que me provoca el enojo, ¿no? Bien. Entonces, les animo a que puedan hacer ese ejercicio. Mañana los podemos analizar con base en lo que vamos viendo y poco a poco vamos a ir armando el rompecabezas. Entonces veremos ya con ese material que surja, como el que nos compartió Esperanza, poner ejemplos muy claros de cómo
manejar esas emociones que puedan estar ya más o menos identificadas e entender el asunto de aquí y ahora, los ciclos de la experiencia y una serie de elementos que nos darán luz, ya verán, para ir aterrizando más. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco su atención y pues que pasen buena noche. Gracias, profe. Cualquier Muchas cosa gracias, queda ahí profe. Feliz abierto noche. el chat. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Bonita noche. Descanse. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.